Ok, mucho gusto, ¿cómo está? Mi nombre es Duman Santana. Para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes y durante un proceso, un diplomado que vamos a trabajar, cómo elevar la frecuencia para poder crecer como personas, como profesionales, la frecuencia que te permite alcanzar objetivos importantes, metas trascendentales. Vamos a utilizar varias bibliografías de autores realmente muy buenos que hablan de todo este tema. Nos vamos a documentar muy bien, información, les vamos a compartir PDFs, les vamos a compartir videos, vamos a compartir audios, todo lo que tú requieres y necesitas para que puedas llevar del estado A donde te encuentras actualmente, no sé en qué momento estás, emocionalmente hablando, si tienes miedo, temor, dudas, incertidumbres, o si has trabajado mucho y no has alcanzado las metas que tú quieres. El objetivo de este diplomado es enseñarte el mecanismo paso a paso para que alcances los objetivos y las metas trazadas que tanto quieres y que tanto deseas. Sin más hablar, vamos a empezar con el tema que tiene que ver cómo tú y otras personas pueden elevar la frecuencia vibratoria para llegar a un nivel donde tú puedas estar en armonía, en sintonía con el éxito que tanto requieres y que tanto deseas. Cordialmente tu amigo y coach Dumas Santana. Estoy para servirte. Ok, entonces empezamos con los niveles de trascendiendo los niveles de conciencia, subir tu frecuencia vibratoria. Nos vamos a utilizar todo este proceso de la escalera que te lleva, si tú quieres, hasta la iluminación. O sea, tú te pones tus metas, tú te pones tus objetivos, hasta dónde quieres llegar. Los vamos a mirar paso a paso cada uno de ellos. Perfecto. Esto, uno de los autores que vamos a trabajar durante esta frecuencia y durante todo este diplomado tiene que ver con el doctor David R. Harkins. Es un experto en el tema y vamos a tener información muy importante respecto a este maravilloso escritor. Un libro que les recomiendo que lean de él es Poder versus la fuerza. O sea, es extraordinario para que lo puedan realizar, ¿ok? Trascendiendo los niveles de conciencia. Entonces, arrancamos cómo podemos ir paso a paso a trascender los niveles de conciencia. Quiero que explores las experiencias del ego y las limitaciones inherentes. Mucha gente toma al ego como un enemigo. No, aquí no lo vamos a ver como un enemigo, lo vamos a ver como parte de nuestra vida. ¿Cómo podemos librarnos de ese ego que nos limita, que nos frena, que no nos permite crecer de forma ordenada y estructurada? Vamos a dar explicaciones detalladas e instrucciones sobre la manera que tú puedes trascender, por ejemplo, el resentimiento, la duda, el miedo, los temores, la incertidumbre, la apatía, cosas como esas que son frecuencias muy bajas que las vamos a ver una por una. ¿Perfecto? Se amplía la comprensión de los niveles de conciencia tal como se presenta en el mapa de la conciencia, que te lo vamos a mostrar paso por paso. El doctor David lo maneja de una manera maravillosa. Aquí está perfectamente este mapa. Podemos mirar el nivel que tenemos, la calibración que se maneja logarítmicamente, la emoción que tiene que ver con ese mapa y la visión de la vida. Perfecto. Entonces, si miramos, están los niveles bajos que empiezan. Lo más bajo es de la vergüenza. Su calibración es 20. Perfecto. Y genera ese tema tan fuerte como es sentirse miserable en la vida. Vamos subiendo a la culpa, la apatía, la pena, el miedo, el deseo, el enojo, el orgullo. Hasta ahí llegan los niveles más bajos. Vamos a ver uno por uno en todo este proceso. Y en los niveles intermedios ya es el coraje, como es el deseo de emprender, sacar adelante tus proyectos, el entusiasmo, la neutralidad, la aceptación, la razón. Este serían los niveles intermedios. Ya los niveles más altos estaría el amor, la alegría, el amor incondicional, la paz y la iluminación. Todos los vamos a ver paso por paso en diferentes videos. No se los voy a enseñar paso por paso y con dinámicas para que tú puedas hacer realidad pues tus metas, lo más importante, que te sirva este material para trabajar en tu casa, con tu familia, con tu empresa, con lo que tú consideres que es importante. Lo que conduce a la conciencia espiritual y el progreso de niveles superiores de la conciencia, preparación de los estados avanzados tales como la iluminación misma. Entonces, ¿cuánta gente llega a niveles de iluminación? Contaditos, ¿sí? Muy poquitos. ¿Ok? Pero
no conocíamos el camino. Hoy lo vamos a conocer. Si esa es tu meta, está bien. Si no, no importa. Con los niveles intermedios avanzados vas a lograr cosas realmente extraordinarias. Pero lo importante es aprender a brincar todos esos niveles bajos que no nos permiten tener pues, paz, tranquilidad, armonía en nuestra vida, que eso es realmente muy importante. Los niveles de conciencia serán examinados específicamente por el bien del estudiante espiritual y devoto. Básicamente, este es un tema muy dado al concepto ser, hacer, tener. Nos vamos a enfocar en el ser, mucho en el ser que cree, el ser que desarrolla, el ser creativo, el ser innovador, ese ser que eres tú, que eres realmente maravilloso. Y la persona íntegra, interesada en la automejora de su propio bien. Entonces, si tú eres esa persona que estás interesada en mejorar, en trascender lo que no te sirve, dejarte de lado la basura, que traemos muchas cosas en la mente y a nivel emocional las tenemos muy ancladas, pues vamos a quitarnos todos esos problemas que normalmente se nos presentan, ¿ok? Vamos a analizar los distintos obstáculos y los niveles trascendidos, ciertos principios de evolución y de apoyo espiritual son autorrevelados. O sea, todo este apoyo es importante como revelar esas situaciones para que tú puedas tener las herramientas y las estrategias para poderlos brincar y alcanzar objetivos cada vez más importantes. En la sección 1 vamos a ver la verdad contra la falsedad. Ese es un libro que él maneja, es extraordinario, que es verdad y que es falso. Te vas a asombrar de la cantidad de cosas que son falsas, pero que no las creemos. Y nos volvemos, nos colocamos como máscaras y no nos permite alcanzar objetivos realmente trascendentales. Al trascender los niveles de conciencia, la importancia de la voluntad humana se destaca. O sea, esa fuerza, esa energía, ese entusiasmo que debemos tener para alcanzar los objetivos que tanto deseamos, que son parte del nivel de trascendencia a nivel intermedio. Porque las más críticas de todas las funciones en el trabajo espiritual son esas que no te permiten avanzar y que simplemente te tapas con la misma cobija, como mucha gente dice. Entonces, al caído caerle y yo estoy caído también, entonces no tiene sentido, ¿ok? Vamos a trabajar de una forma más ordenada y estructurada. Vamos a mirar cómo se puede llegar a ese nivel de voluntad divina. Todo este el tema del primer video que estamos trabajando el día de hoy es el nivel de introducción a todos los niveles de energía que podemos llegar a manejar hasta que lleguemos a ese nivel de divinidad. ¿Qué es el nivel de divinidad? Creer en ti mismo, confiar en ti mismo. En algunas culturas, en el yo interno, en el yo superior, ese yo que te permite alcanzar objetivos trascendentales. Ahora, es fundamental que relativamente poca atención sea prestado a la voluntad en su proporción a su importancia extrema. O sea, mucha gente dice, ah, eso es puro cuento, es historias, es otro más charlatán. No, aquí no estás hablando con charlatán, aquí estás hablando contigo mismo. Y a quien te vas a enfrentar es a ti mismo. Vas a descubrir cuál es tu verdad y cuál es tu falsedad. Y cuando la descubras, te vas a asombrar de las cosas maravillosas que puedes hacer, que realmente es importante para tu vida. Porque la voluntad es la invitación a la intervención divina. O sea, no puedes llegar a un nivel alto si no tienes ese entusiasmo, esa alegría, esa voluntad para crecer y para desarrollarla. Si la desarrollamos y te das la oportunidad de hacer los ejercicios, ver los videos, hacer las tareas que te vamos a colocar, porque esta es una sesión de coaching que te va a generar grandes rendimientos y son realmente muy importantes. La existencia del tiempo, el espacio y la materia es discernida por la inteligencia. Esto es fundamental. La inteligencia es un concepto que nos hemos creado y nos hemos desarrollado para ir evolucionando en la medida que resolvemos problemas, en la medida que solucionamos, manejamos los conflictos. A eso se le denomina en algunas culturas inteligencia. Pero hay diferentes tipos de inteligencias. Aquí, lo más inteligente que tú puedes hacer, o que yo debo hacer también, porque en esta colada estoy también metido, es cómo brincar todos esos niveles tan bajos de culpa, vergüenza, temor, miedo, resentimientos que no me permiten alcanzar los objetivos y que se convierte como una coraza. Y esa coraza hay que quitarla, como me trajo a la memoria un libro espectacular, El Caballero de la Armadura Oxidada. Si no lo han leído, leanlo, que realmente es extraordinario. Un aspecto de la divinidad expresada como la vida. Entonces, vamos a vivir la vida como seres humanos, pero seres espirituales que viven experiencias humanas en la divinidad, que es el momento que estamos viviendo, que es extraordinario. Que la vida emana exclusivamente como consecuencia de la divinidad es verificable al nivel de conciencia 1000, el nivel absoluto. ¿Qué significa? Cuando llegas al nivel 1000 es el nivel de la iluminación.
donde son muy contados los que han llegado ahí. Por darte un ejemplo, Jesús de Nazaret, Buda. Son dos avatares realmente maravillosos que han llegado a ese nivel de iluminación. Uno trascendió a través de la iluminación y otro pasó por la prueba de la muerte y renació. El renacimiento de él fue realmente a los 3 días, realmente algo extraordinario. La creación es capaz de ser conocida por el mero hecho de la presencia de la conciencia. Entonces, en la medida que subimos nuestro nivel de frecuencia vibratoria, tú te vuelves una persona más creativa, más innovadora, recibes más información. Tú vas a decidir en qué la vas a utilizar de acuerdo al proyecto, propósito y misión de tu vida, que también la vamos a mirar durante este proceso o las vas a reencuadrar, que es todavía más interesante en este proceso, que es la auténtica matriz de la existencia misma. Entonces, cuando yo tengo claro que la matriz de mi vida es crear, innovar, desarrollar, avanzar, progresar, entonces este seminario o este diplomado que estamos tomando es muy importante para ti. La conciencia es la realidad irreductible a priori. Entonces, cuando yo soy consciente de algo, es porque realmente lo que estoy haciendo me gusta, me motiva. Estoy en el aquí y en el ahora, lo disfruto perfectamente, estoy enfocado. Por lo lineal es percibido como conciencia subjetiva de lo no lineal. Aquí hay un tema muy interesante que lo vamos a trabajar durante todo el diplomado, es lo lineal y lo no lineal. Lo lineal tiene que ver con la estructura o el proceso del pensamiento que tiene que ver con el hemisferio izquierdo. Lógica, razón, numérico, orden, toda esta parte que es tan estructurado y también ordenado. ¿Perfecto? En el hemisferio derecho se maneja mucho lo que es la innovación, la creatividad, la intuición, o sea, procesos realmente extraordinarios, lo colorido, donde se maneja todas las disrupciones que el ser humano puede llegar a manejar. Entonces vamos a meternos un poquito más en el control, pero también en la parte disruptiva para que tú puedas brincar obstáculos que aparentemente en el nivel del control pues eran imposibles, pero en el nivel de lo no lineal es muy posible y por lo tanto lo puedes hacer con gran facilidad. Los niveles designados fueron estratégicos de acuerdo con los niveles numéricos. El nivel calibrado del poder de conciencia es una escala logarítmica de lo que indica la existencia. Entonces, ahorita cuando miremos la tabla, ya paso por paso, ya te la mostré, pero la vamos a mirar una por una. Cómo llegar a ese número, hoy por qué estamos en ese número, pero más importante, cómo salir de ahí para quitarnos de esa cárcel emocional en la que nos hemos metido, que no es realmente maravillosa desde un proceso mental. Al más alto nivel, en el nivel 1000, como ya te he comentado anteriormente, es el campo de la energía más alta posible del dominio humano y alcanzable por unas pocas personas en la historia. Perfecto, ahí está el maestro Jesús de Nazaret, que fue uno de los avatares que lo logró de manera realmente maravillosa. Que esto es normalmente tradicional y han sido aferrados como grandes avatares. Para mí particularmente, puedo mencionarte a dos, Buda y Jesús de Nazaret. Los fundadores de las grandes religiones del mundo, como Jesucristo, Buda, Zoroastro y Krishna, pues realmente ellos no fundaron ninguna religión. Los discípulos siguieron la corriente y formaron esa corriente, pero ellos vinieron a hacer un proceso de vida para llegar hasta la iluminación, que fueron iluminados en la presencia divina, perfecto, que sustituyó la parte lineal o lo lineal a la mente limitada del ser humano por la realidad no lineal. Entonces, estas personas que llegaron a esos niveles, y si tú quieres llegar a ese nivel, y yo sé que lo puedes hacer porque tenemos toda la connotación para hacerlo, tenemos toda la estructura mental para poderlo alcanzar, y emocionalmente si te gusta, pues todavía mucho mejor, es cómo pasar de lo no lineal a perdón, de lo lineal a lo no lineal, para alcanzar esos objetivos que son muy importantes. El campo mismo se encuentra más allá del tiempo, el espacio o de cualquier dimensión conocida. Entonces, tenemos un elemento maravilloso, perdona que utilice el término elemento, tenemos un órgano, mejor dicho, que es extraordinario que se llama cerebro, ¿ok? Ese cerebro es realmente muy funcional. Tiene las dos estructuras, lo lineal y lo no lineal. ¿Cómo hacer una amalgama perfecta, una sincronización entre lo no lineal y lo lineal para ser más eficiente? Eso lo vamos a ver paso por paso. En lugar se incluyen todas las dimensiones del ser alteradas por ellas. En su lugar se incluyen todas las dimensiones sin ser alteradas por ellas. El campo finito es omnipresente, omnipotente y omnisciente.
Esto es maravilloso, ¿ok? Esto es el poder maravilloso que han tenido los grandes maestros en la historia de la humanidad. Mi pregunta es, ¿tú y yo lo podemos hacer? Yo creo que sí. Perfecto. Simplemente es intentarlo. Vamos a hacer el proceso para ver hasta dónde llegas, hasta dónde llego, porque todos estamos en ese camino, que es el camino de la iluminación, que realmente vale la pena recorrerlo para ser más eficiente, quitándonos tantos miedos, temores, dudas, incertidumbres que son realmente obstáculos que nos tienen frenados, nos tienen limitados para lograr objetivos importantes. Únicamente identificando el absoluto, por lo que todas las expresiones de la evolución de la existencia son lo que nos permiten alcanzar objetivos importantes. ¿Perfecto? Todo el universo incluye incluso un fugaz pensamiento, es grabado para siempre en el campo atemporal de la conciencia. Entonces, resulta que todos somos parte de uno, y el todo es parte de uno, o sea, es la integración de todo ese mecanismo importante que hay en el universo. Para muchas personas esto es viable porque ya se está hablando muchísimo, para otros puede ser nuevo, pero solamente darte la oportunidad de pensar qué pasaría si tú te sientes como parte del universo, que de hecho lo eres, y que el universo te ayuda desde algún punto de vista, algún concepto de las leyes universales para ser más eficiente. ¿Cómo acceder a esas leyes universales? Lo vamos a ver en este proceso, que está en todas partes igualmente en la parte presente, o sea, todo el proceso del ser humano, como lo han hecho los otros avatares que son extraordinarios y otros van en el camino, es decisión tuya de hasta dónde puedes llegar, que es fundamental. Todo lo que ha ocurrido alguna vez, ya sea físicamente o pensado, está igualmente disponible porque el campo está más allá del tiempo y del espacio. Entonces estamos hablando de un campo. Cuando hablamos del campo es el campo virtual, el campo que no ves, pero que ahí está y está para ayudarnos, está para apoyarnos, está para servirnos. ¿Cómo entrar en esas leyes cuánticas que son realmente extraordinarias para poder llegar a ese nivel de evolución, ese nivel de crecimiento sostenido, ese nivel de iluminación hasta donde tú lo puedas llegar a manejar? No hay aquí, no hay allí, no hay ahora o después. Todo es parte de un presente continuo. Y para muchas personas, como lo manejan cuando están aprendiendo inglés, presente perfecto y continuo. Entonces, si yo manejo un presente, mi presente es hoy, y me olvido de todas las cosas del pasado, porque no porque me olvide, sino porque me libero de esa carga negativa del pasado, perdono mis errores y las personas que nos ofenden, así como lo decía en el Padre Nuestro, pero pues es una tarea realmente muy interesante para hacer, perdonar nuestras ofensas como perdonamos a quienes nos ofenden. Esto es valiosísimo. De ahí se puede hablar muchísimas cosas importantes. Cuando me perdono y perdono a los que ofenden, dejo de tener esa carga negativa que no me permite avanzar. Entonces, cuando vivo en el aquí y en el ahora, como lo dice muy bien un libro, es extraordinario, es el poder del ahora. Es fundamental que empecemos a trabajar esa parte porque estamos aquí y estamos en el aquí y en el ahora disfrutando cada momento, cada instante de nuestra vida, que es extraordinario. La totalidad es igual permanentemente al presente en todas partes. ¿Qué significa? Todo se puede hacer, todo se puede mejorar. Si te equivocaste, corrígelo. Para eso se hace un feedback, lo corriges, lo manejas, no te echas culpas, no es por mi culpa y por mi culpa ni por mi gran culpa. No, señor, es cuestión de ir generando confianza, seguridad en ti mismo, subir tu nivel de autoestima para que le des chance a la memoria, al proceso no lineal de crear, de innovar, de mejorar, de ser más eficiente. Y también le permitas a la parte lineal ordenar, organizar los procesos para ser más eficientes. El mapa de la conciencia, por tanto, es una guía muy práctica y programada y pragmática para la comprensión de los niveles evolutivos de la conciencia. Entonces, yo puedo llegar al nivel evolutivo de la conciencia cuando miramos que Jesús de Nazaret puede estar en varias partes al mismo tiempo, como lo hace Dios, que está en todas partes. Así lo dice, es parte de nuestra realidad. Algunos lo ven, algunos no, eso es totalmente respetable. ¿Perfecto? Que se trascienda en la búsqueda del progreso espiritual, la iluminación o la superación personal. Aquí es fundamental. Todo lo que tú hagas para tu beneficio, pues vale la pena intentarlo, ¿ok? De nada sirve estar limitado todo el tiempo
voy a ver si lo puedo hacer. No, lo voy a hacer porque creo que lo puedo hacer. Entonces, también proporciona un práctico mapa de los obstáculos a superar para alcanzar niveles óptimos de conciencia. Esto es importantísimo. En la medida que empezamos a trabajar los niveles óptimos de conciencia, como ya son niveles intermedios, donde podemos hablar de la neutralidad, del entusiasmo, de la fuerza de voluntad, del poder del raciocinio, vamos a lograr cosas realmente maravillosas. Las calibraciones no establecen la verdad, porque esto es fundamental. Porque como los seres humanos, aquí hay una verdad absoluta. Los seres humanos somos duales. ¿Qué significa duales? Los seres humanos hoy estamos bien, mañana mal, por algún concepto, por alguna idea, por alguna emoción. Entonces podemos subir como un encefalograma. Perfecto. La idea es mantenernos estables a un mismo ritmo y tender a mejorar constantemente. Lo vamos a ver cómo se puede hacer en este taller maravilloso. Sección uno que vamos a trabajar. Niveles de calibración por debajo de 200, o sea, los niveles bajos. Es realmente, ¿cómo te digo yo? Es realmente importante saber que más del 60% de la población a nivel mundial está por debajo de 200. Por eso hay tanta carencia, por eso hay tantas limitantes, por eso hay tanta pobreza, por eso te manipulan, por eso nos dejamos manipular. ¿Por qué? Porque no tengo una estructura para decir yo puedo, yo quiero y es fácil para mí, como se enseña en programación neurolingüística. Ese principio, yo quiero, yo puedo y es fácil para mí, es fundamental que lo vamos metiendo en la cabeza. No solamente vamos a hablar de eso, vamos a hablar de coaching, vamos a hablar de programación neurolingüística, de reprogramación mental. Todo este proceso lo vamos a ver en todo este maravilloso diplomado para que tengas herramientas importantes y puedas lograr lo que tanto quieres y que tanto deseas, que es mejorar tu vida para ti, tus seres queridos y tener un propósito superior. Si no lo tienes, lo vamos a descubrir dentro de este proceso. El ego, como introducción, es normal que el ego es parte de nuestra vida. El ego nos permite en muchos momentos protegernos, cuidarnos, superarnos. No todo es malo. La evolución de la conciencia, hasta dónde puedo llegar, es fundamental. En este primer capítulo que se maneja, es el capítulo, o en este primer video, vamos a hablar de la desesperación que normalmente la gente tiene porque le da vergüenza. O sea, se avergüenza por todo, le da miedo, le da temor. Es la frecuencia más baja, calibración 20. Lo vamos a ver ahorita más adelante. En el capítulo 2, el odio vengativo. El capítulo 3, la apatía. Capítulo 4, el sufrimiento. Capítulo 5, miedo interior. 6, deseo. Capítulo 7, la ira. Capítulo 8, el orgullo. Estos son los niveles más bajos. ¿Ok? Los vamos a trabajar. Vamos a dedicarle un video a cada uno de ellos para que lo puedan manejar. Esta es la introducción solamente de todo este proceso que vamos a empezar a manejar. En la sesión 1, introducción a evolución de la conciencia, miramos que en el mapa de la conciencia, cuando hablamos de la vergüenza, la visión de Dios, un ser despreciativo. O sea, no lo quiero, no me interesa. Para mí Dios no existe. Visión de la vida, miserable. Qué triste vida la que me tocó vivir en este mundo. No sé si conocen personas así, y ojalá no seas tú, personas muy cercanas, pero hay personas así, que es el nivel mucho más bajo. Nivel, mucha vergüenza, porque pues no tienen esa seguridad, esa autoestima, esa confianza que es tan importante en el ser humano. El logaritmo que se maneja para este nivel es 20, que es el nivel más bajo. El nivel de emoción es una persona que se humilla, ¿sí? Que está muy mal. Entonces son personas que tú las ves deambular por la vida y están muy bajos, están muy caídos. Perfecto. El proceso es eliminación, van eliminando todo porque ya nada les importa. La vida no vale nada, como dice la canción. Entonces es muy importante empezar a tener en cuenta que esos niveles es fácil de quitar de ahí. Sí, hay herramientas que las vamos a ver durante este proceso, pues si conoces a alguna persona, le puedas ayudar en este proceso de coaching que es fundamental. Uy, si eres tú o alguien muy cercano, cómo apoyarlo para poder salir de esta circunstancia. Entonces, el proceso en la vida es evolutivo, si usted lo sabe muy bien. Charles Darwin lo decía muy bien. Todo el proceso es evolutivo para poderles manejar cosas importantes. Para entender los niveles calibrados de la conciencia es útil revisar la aparición de la conciencia en el planeta y su evolución a través del reino animal hasta su expresión como humanidad. O sea, todo tiene un proceso maravilloso. Más adelante vamos a ver una película y si no la han visto se llama Lucy, que la encuentran en algunas plataformas digitales. Es como
cuadra esta parte, pero la llevan al cine de una forma realmente extraordinaria. Pero aquí lo importante es cómo el cerebro, cómo tu mente, cómo fue evolucionando para llegar a niveles más altos de conciencia. El foco del interés inicial es la evolución del ego, con sus limitaciones innatas. O sea, el ego, como te decía anteriormente, no es tan malo como digamos anteriormente, pero cuando te controla tu vida, no te permite avanzar. Entonces hay que ser más fuerte que en esa posición del ego. Aquí hay dos autores extraordinarios, dos filósofos maravillosos, perfecto. Entonces, el término ego tuvieron significado del trabajo espiritual, de lo que se obtuvo de la psicología, el psicoanálisis, de las teorías de Carl Jung, ¿sí? Y de Sigmund Freud, ¿ok? Son dos personas que hablaron muy bien del concepto de cómo se evoluciona. Sus posiciones filosóficas son antagónicas, son totalmente diferentes, ¿perfecto? Uno defendió una postura sexual, otro no tanto, y ahí van mirando el concepto para poder desarrollar el yo soy, que es realmente muy importante. Vamos a ver cómo liberarnos del ego que no me permite avanzar, ¿sí? El que me protege, el que me cuida, es fundamental tenerlo, pero el que no me permite avanzar hay que, bueno, quitarlo porque me hace estorbo, porque no me permite y me lleva a sus niveles de frecuencia muy bajos. El ego no es superado por verlo como un enemigo, o sea, no es un enemigo, es parte de tu vida. Es como si tú tienes una mano y te la cortaras. No creo que lo hagas conscientemente. Por algún accidente, ojalá no te pase en un caso, o hay personas que les ha pasado, y todavía hay demostraciones que no tienen la mano, pero la sienten, o la pierna. Aquí no vamos a quitarnos el ego, simplemente lo que vamos a hacer es a manejarlo, a controlarlo, a saberlo utilizar en nuestro beneficio y quitar toda esa maraña que existe de creencias limitantes que se pegan al ego, que no te permiten avanzar. Generalmente el ego es una herencia de su propia biología y sin ella nadie estaría vivo para lamentar su limitación. Entonces, el ego es parte del proceso de nuestra vida. Entonces, es importante saber que el ego te permite protegerte, cuidarte, instintivamente tiene funciones realmente maravillosas. Al comprender su origen e importancia intrínseca para la supervivencia, como te mencioné anteriormente. ¿El ego puede ser visto como un gran beneficio? Sí, sí lo es, sí. Pero hay que saber hasta dónde me ayuda y hasta dónde me controla o me limita. Pero tiende a convertirse en rebelde, causante de problemas emocionales, psicológicos, espirituales, si no se resuelve o no es trascendido. Entonces, el ego hay que trascenderlo. Perfecto, no hay que dejarlo, hay que trascenderlo. Como cuando tuvieras de pronto un hijo, que para muchas personas es un hijo problema, pero si tú lo sabes orientar, lo llevas, lo conduces de forma inteligente, pues resulta que ese niño puede convertirse el día de mañana en un genio, porque lo sacas de la terquedad que lo genera el ego y lo llevas a la creatividad que lleva al trascender el ego y ser más eficiente. Desde lo no manifestado a lo manifestado. Esto es fundamental. O sea, ¿qué quiero manifestar en mi vida? Entonces, solamente quiero que pienses en estos minutos en personas que para ti han sido ejemplos de vida. Ejemplos de vida porque son líderes, son empresarios, son poderosos, son gente admirable. ¿Estamos? Trae a tu mente dos, tres personas que seguramente los conoces. La energía de la conciencia misma interactúa con la materia como expresión de la divinidad. Todas estas personas que han logrado un éxito importante en su vida han trascendido el nivel de conciencia. O sea, no conozco una persona que tenga mucho éxito manteniendo el rencor o el resentimiento o la ira, que no es bueno. Lo trascienden y generan resultados realmente maravillosos por esta interacción de todo el proceso que surgió la vida. O sea, la vida te va colocando retos, te va colocando metas y las vamos conquistando. Pero para hacerlo es fundamental trabajar mucho en equipo. Lo vamos a ver cómo se hace acá. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido porque no haya salido a la luz. Marcos 4:22, esto aparece en la Biblia, que es realmente maravilloso. ¿Ok? El curso, quiero hacer un paréntesis acá, no es religioso. Es simplemente información valiosa que se saca de documentos que son importantísimos, que realmente se aplica muy bien y genera resultados extraordinarios. Es importante destacar, sin embargo, que también tenía las características de la curiosidad, la búsqueda y por lo tanto el aprendizaje. Entonces, todos los seres humanos que generalmente han trascendido son inquietos,
Son personas que no quieren quedarse estancados, limitados. Buscan siempre aprender, buscan liberarse, romper los paradigmas que marca una sociedad o una cultura. Como la evolución va avanzando, los mecanismos de supervivencia se hicieron más elaborados con la cualidad de la inteligencia. Entonces, realmente, hoy para nadie es un secreto que estamos viviendo una era totalmente digitalizada, ¿sí? Donde tenemos inteligencia artificial, donde tenemos muchas cosas que si las utilizamos bien en nuestro beneficio, es una bendición realmente extraordinaria. La información es adquirida, almacenada, procesada, comparada, integrada, relacionada y estratificada. Pues tú tienes todo ordenado, tú tienes un ordenador que se llama cerebro, que es espectacular. ¿Cómo lo ponemos a trabajar para el beneficio de nosotros? ¿Qué limita el proceso de crecimiento? Pues todas las frecuencias bajas que vamos a ver paso por paso. ¿Perfecto? Cuando ya estés, ojalá ya lo estés en niveles intermedios y puedas aspirar a niveles avanzados, pues otro gallo canta. La situación es totalmente diferente, pero es fundamental ir mirando cada uno de estos conceptos porque la experiencia nos ha enseñado que hay personas que están en nivel intermedio muy buenos y se han caído. Después no saben cómo salir de esa cárcel emocional y de pensamientos que se han metido. Entonces, y resentimientos y dolor, sufrimiento por X o Y situación. Entonces, hay que mirar cómo los podemos trabajar. Esta observación es la base de la teoría del diseño inteligente, lo que miramos anteriormente. Ordenado, estructurado, perfectamente equilibrado. Es lo que ha pasado en la historia de la humanidad. ¿Perfecto? Que no requiere ninguna persuasión de divinidad o creador, simplemente tenemos las herramientas, tenemos las estrategias y vamos evolucionando paso por paso. Antiguamente era trabajo muy manual, hoy en día la gran mayoría de las cosas se hacen de forma digital, ¿sí? Entonces, se han creado herramientas tecnológicas muy importantes que le permitan al ser humano evolucionar y ser más eficientes. Para nadie es un secreto que existía la época de los cavernícolas, la era de piedra, después la era de los metales, ¿perfecto? Después vino todo el proceso evolutivo del ser humano hasta que hoy estamos en un nivel de donde la moneda, por darte un ejemplo, es digital. ¿Cuánto tiempo vamos a tener dinero en el bolsillo físicamente? No sé, pero creo que va a ser poquitos años. Ya hay países en el mundo que todo es digitalizado, sin ningún inconveniente, conformando que la cualidad innata de la energía es la vida que estamos viviendo y cómo la vamos a dibujar. ¿Cómo quieres pintar el mundo en el que vives? ¿Cómo lo quieres vivir? ¿Cómo lo quieres disfrutar? Que es la parte más importante. A través de la experiencia adquiere información y es capaz de procesarla en una integración progresiva y estratificaciones de complejidad creciente. O sea, en el momento que el ser humano se da cuenta que puede crear un mundo mejor, y que su mundo lo pueda hacer cada día mejor para él, beneficio suyo, de sus seres queridos y otras personas, en beneficio, se abre un campo realmente extraordinario de oportunidades, ¿ok? Pero cuando el ser humano sabes que pues está limitado a las dudas, a los resentimientos, pues no hay campo de acción. Estás como en una nube totalmente oscura donde no te permite ver el sol. Entonces está todo oscuro. Entonces por ahí no hay cómo quitar esas nubes de pensamientos y de emociones que no te permiten llegar a la iluminación que tanto quieres y que tanto deseas. Todo eso lo vamos a ver en todo este proceso realmente extraordinario. La vida fue progresivamente adquiriendo formas cada vez más elevadas. O sea, la vida se va evolucionando de una manera realmente extraordinaria. Y estas son programadas bajo la epopeya de la evolución del tiempo. Ejemplo, no sé si hay personas de más de 50 años acá que me están escuchando, para ellos o 60 años, hubo una época de su vida que no existían los celulares. Es más, pudieron ver televisión a blanco y negro, el teléfono de casa, de discos, ¿sí? Hoy en día hay celulares, hoy en día hay una tecnología impresionante. La televisión es digital, hay plataformas, o sea, ha cambiado el mundo en menos de 45 años de una velocidad impresionante. ¿Qué nos espera o qué les espera a las nuevas generaciones 20, 30 y más? ¿Ok? Hay que estar preparados para eso, que eso es realmente muy importante. Todo eso está expresado en el reino animal porque el reino animal va evolucionando y nosotros somos las personas que más hemos evolucionado por el nivel de conciencia que tenemos, que es realmente extraordinario. La diferencia entre el reino animal, el vegetal y el nuestro es que nosotros tenemos algo que se llama neocorteza.
que es en nuestro cerebro la capacidad de razonar, de pensar y de crear, de innovar. Eso es realmente más importante. Y en la medida que la vida nos pone más retos, más desarrollamos la creatividad, la innovación y rompemos más paradigmas que son limitaciones del pasado. En el nivel de conciencia de 200, que es donde llegamos, es donde se rompe ya el paradigma o la línea que limita las frecuencias bajas de las intermedias. Es un cambio benigno, es decir, además de los carnívoros surge el herbívoro. ¿Qué significa? Que va evolucionando. Los niveles bajos son niveles de animales. Qué triste decirlo. Así lo determina el autor de estas obras maravillosas. Y estoy muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque se vive mucho en el plan de sufrimiento, de victimismo, de cobrar venganza por su propia mano. O sea, eso es muy común actualmente. Pero cuando llegas a un nivel intermedio, ya vas a un nivel más alto, vas creciendo y vas viendo evolucionar el proceso. Desde el nivel de conciencia superior a 200, la naturaleza de la vida se vuelve más armoniosa. ¿Por qué? Porque ya trabajas en equipo, porque ya tienes una fuerza de voluntad, ya sabes que nada te afecta y sabes que el perdón es parte fundamental de tu proceso. El perdón como el aliciente que sabes que de nada te sirve guardar rencores o resentimientos porque no te permiten avanzar en tu vida. Los cuidados maternos aparecen junto con la preocupación de los demás. La lealtad al grupo, la identificación con los demás y el inicio de lo que se expresó más tarde en la naturaleza humana como la relación. Entonces, ya empezamos a tener relaciones sanas. Cuando se presentan relaciones que no son nada sanas y celos, dolores, envidias, bueno, terribles cosas que pasan en las relaciones cuando vibramos en frecuencias muy bajas. Entonces, cada vez que tú te das cuenta que una persona está dolido, con sufrimiento, con celos, con vergüenza, está en situaciones de frecuencias muy bajas. Cuando ves que la gente puede superar, le puede causar algún mecanismo de dolor o de incomodidad, pero sale muy rápido de ese bache y se da cuenta que la vida continúa y que to be continue. Hay que seguir trabajando para ser más eficientes en la vida. La sociabilización, el juego y la familia, la unión con la pareja, la comprensión del grupo para conseguir objetivos comunes tales como la supervivencia a través de las actividades de la comunidad. Aquí es donde surge el crecimiento del ser humano, porque sabe que el trabajo ya no solamente lo tiene que hacer solo. Ya sabe que hay personas que tienen determinado talento, habilidad o capacidad que han desarrollado con mayor facilidad y simplemente no la envidia, simplemente la trae a su equipo y empieza a desarrollar procesos cada vez más interesantes. La mayor complejidad se vio facilitada por la aparición del cerebro anterior de la corteza prefrontal, lo que mencionamos todo el proceso de la neocorteza, como base anatómica de la inteligencia humana. Entonces, toda la estructura mental va creciendo de una forma estructura y en la medida que va creciendo, esa estructura mental nos va llevando a ese proceso no lineal. ¿Perfecto? Porque lo anterior estamos todos los días. Es que es así, así se hace y no hay otra forma. No, sí hay más formas de hacerlo. ¿Ok? Y hay más formas de crecer y desarrollar cosas más interesantes. Sin embargo, debido al predominio de los instintos animales que está en la parte baja, la inteligencia inicialmente se sirvió a los instintos primitivos. O sea, por eso en la época los cavernícolas vivían en cuevas, ¿sí? Y todos vivían ahí por miedo, por temor a que se los comieran los depredadores. Y así, ya después fueron rompiendo todos sus procesos y acabaron con generar una estructura que los protegiera y que le diera más herramientas para superar su vida. Así la corteza prefrontal, que es esta parte acá de nuestro hermoso cerebro, se convirtió en subordinada a las motivaciones de la supervivencia animal. Entonces yo puedo tener la corteza prefrontal, pero el instinto del miedo, el temor, me gobierna. ¿Ok? Pero cuando ya rompo eso, que lo vamos a ver en todo este proceso, y desarrollo todo ese mecanismo en la corteza prefrontal, que en un lado está el qué hacer, qué hago, esa parte izquierda acá, qué hago y qué hago para ser más eficiente. Perfecto. Y aquí, ¿qué más puedo crear para alcanzar objetivos importantes? Como lo determina muy bien Herman cuando habló de la cuadridominancia. Cuando hablamos de la parte lóbulo frontal izquierdo y derecho, estamos hablando de mentes creativas, mentes ingeniosas, mentes maravillosas, de los grandes maestros. Lo vamos a ver paso por paso. Es evidente, incluso para la simple observación, que la evolución representa creación.
y la cualidad básica de la creación es la evolución, ya que son una misma cosa. Entonces, vamos evolucionando, vamos creciendo, nos vamos superando. Como les mencionaba anteriormente, el proceso que ha crecido el mundo a 30, 40 años es impresionante. Y lo que nos depara a las personas que tenemos la oportunidad de vivir 20, 30 años más o más es un cambio significativo. ¿Perfecto? El hombre primitivo apareció como brotes del árbol de la evolución, empezando probablemente con Lucy, lo que vemos en la película, hace 3 millones de años. El hombre primitivo apareció como brotes del árbol de la evolución, empezando probablemente con Lucy, que te comentaba de la película que está en las plataformas. Hace 3 millones de años, o sea, ya una buena cantidad de tiempo. Y luego más tarde, como hombre neandertal, Cromañón, Homo erectus y otros, todos los cuales calibraron aproximadamente entre 80 y 85, o sea, muy bajos. Fíjate, miramos todos. Ahí estaban, pero es porque los gobernaba la parte instintiva, porque era un instinto de protección que tenían totalmente, porque tenían que comer y que no fueran comidos por otros animales. Vamos a ver todo esto en la película Lucy y quiero que la veamos para que veas qué pasa con esta película que es realmente extraordinaria. Ok, si se dieron cuenta, en esta maravillosa película es realmente muy interesante el concepto de cómo fue de los tiempos modernos al pasado, al origen, ¿perfecto? Y cómo puede llegar a tener una estructura más avanzada. Todo esto es un proceso. En la historia de la humanidad han pasado esto y muchas cosas más. Y lo que está por venir va a depender de qué, de lo que hagamos actualmente. ¿Ok? Entonces, es importante que empecemos a trabajar de una manera con mayor conciencia de la importancia de vivir en comunidad, realizar proyectos realmente extraordinarios. Los vamos a ver, mirar paso por paso. Lo bueno de este taller es que como se lo entregamos en video, yo les voy a pedir el favor de que cualquier duda que tengan, la regresan, la pueden ver cuantas veces quieran, lo analizan. Si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer, nos pueden formular y vamos a generar mejores resultados al respecto. El nivel de conciencia calibrado de los seres humanos evolucionó lentamente. Son 3 millones de años, es una buena cantidad de tiempo. En el momento del nacimiento de Buda, la conciencia colectiva de toda la humanidad calibrada en 90. Mira qué papel tan importante han cumplido algunos avatares. Posteriormente aumentó a 100 en el momento del nacimiento de Jesús de Nazaret. O sea, pasaron a un nivel, todavía estaban vibrando en frecuencias muy bajas. Y poco a poco evolucionó en los últimos 2 milenios a 190. O sea, todavía no estaban en el nivel intermedio que son 200, donde permaneció durante varios siglos hasta finales de 1980. Entonces, aproximadamente a la hora de la convergencia, armonía de los últimos, de 1980, de repente saltó de 190 a 204, ¿sí? En el 2000, a 205, 204, 205, o sea, ya rompimos la barrera en ese entonces. Realmente esto es muy reciente, no es viejo, ¿perfecto? Donde permaneció hasta noviembre del 2003, donde de nuevo de repente saltó de 205 a un nivel actual de 207. ¿Qué significa? Estamos vibrando en unas frecuencias intermedias poco bajas, ¿sí? Estamos como en la línea fronteriza donde nos podemos caer fácilmente nuevamente a niveles bajos o podemos trascender, obviamente dependiendo de nuestra voluntad. En la actualidad, aproximadamente el 78% de la totalidad humana calibra por debajo del nivel de conciencia 200, o sea, muy alto, aunque este dato es solo para el 49% en América. ¿Qué significa? Los datos son muy particulares. ¿A qué me refiero? Normalmente hay países más evolucionados y otros menos evolucionados. Los países más evolucionados que no caen en guerras, cosas como esas, son los que viven en frecuencias más altas. ¿Perfecto? Y ahí tiene un flagelo realmente muy fuerte Estados Unidos. Lo significativo es que el nivel de conciencia de cerca del 85% de la población mundial sigue siendo inferior a 200, o sea, es muy alto, ¿sí? Entonces, hay mucha gente en países realmente muy subdesarrollados que siguen vibrando en frecuencias muy bajas y por lo tanto dominados por los instintos animales primitivos, motivacionales y conductas como reflejan en las noticias de la noche. O sea, si te das cuenta,
Yo personalmente no veo noticias, pero si tú hubieras noticias o tú ves que las ves, pues vas a ver robos, atracos, muertes, N cantidad de cosas que son provenientes de frecuencias muy bajas. Los niveles por encima de 200 que progresan logarítmicamente indican los niveles de poder, y aquellos por debajo de 200 indican confianza en la fuerza, ya sea emocional, física, social o cualquier expresión. Es cuando se desarrolla ese concepto de valoración, ¿sí? Me valoro, y como me valoro, tengo la capacidad y el coraje para emprender. Esta diferencia se representa por el dicho que la pluma, la ideología, es más poderosa que la espada o fuerza. Entonces, hay gente que puede realmente hacer cosas extraordinarias. Voy a colocarte un ejemplo, porque esto tiene mucha tela de donde cortar. Mahatma Gandhi, sin disparar un arma, logró quitarse el yugo que en ese entonces existía de un país muy fuerte como el Reino Unido. Logró la libertad para su país. Todo lo hizo a través de la armonía, la paz. Y sacrificó muchas cosas, sacrificó muchas cosas personales. Perfecto. Pero jamás llevó a un pueblo a una guerra. Jamás llevó a la muerte a gente inocente. Eso es realmente muy, muy valioso. De gran importancia es que la fisiología del cerebro también cambia dramáticamente en el nivel de conciencia 200. Se expande, que la neocorteza logra las cosas más importantes. Ya hay estudios de neurociencia que determinan esto, que es el nivel donde la calidad de vida cambia, no solo en el hombre, sino también en el reino animal, de depredadora a benigna. O sea, ya no son animales salvajes que normalmente existían en el pasado. Esto es expresado por la emergencia de la preocupación por el bienestar, la supervivencia, la felicidad y los demás, no solo para lo yo personal. O sea, vamos a ir creciendo y evolucionando paso a paso para generar mejores resultados. Los beneficios de la evolución de los sentimientos y el crecimiento espiritual se muestran claramente en el siguiente cuadro. Los vamos a ver paso por paso. Las dinámicas del ego serán investigadas en cada uno de los capítulos siguientes de los videos que vamos a ver. Se aplicará a los niveles específicos, lo cual aclara el tema en mayor detalle. Este es nuestro primer capítulo que vimos el día de hoy. Espero que sea realmente de gran beneficio para ustedes, que les genere grandes utilidades. Lo pueden ver cuantas veces quieran, perfecto. Ya vamos a seguir subiendo capítulo por capítulo para ir alcanzando los niveles más importantes, perfecto. ¿Cómo salir de esa trampa a los niveles bajos para llegar a los niveles intermedios? Si estamos ahí, ¿cómo podemos llegar a los niveles avanzados y realmente hacer que nuestra vida tenga mucho significado y un gran beneficio para todos? Que tengan un excelente día. Un abrazo, les habló Duman Santana.